Bueno, Hola Felipe, Hola, ¿cómo están? ¿A mí me escuchan bien? sí, perfecto. perfecto, como si estuvieras acá nomás. Mejor que acá. Sí, la verdad, te escucho mejor a vos Felipe que a Sergio que está más cerca. Sí, el problema mío es la máquina, que es muy vieja. Pero bueno, Pero se escucha, se escucha. mejor Sí, porque sí, tengo que dar la clase hoy, así que mejor. claro, justamente por eso estaba viendo a ver si se escuchaba bien, si se veía bien. Yo en Este, realidad para las próximas clases no voy a usar el celular, pero por lo menos para esta clase de presentación que puedan vernos la cara. claro, claro, conocerme. Bueno, ya faltan 3 minutos, esperemos un ratito más. Sí, falta la Val nomás. Val dijo por WhatsApp que se va a comunicar sin micrófono. ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. Valkyria dijo por WhatsApp que se va a comunicar sin micrófono. Sin micrófono. Sí, ¿Cómo va a ser para comunicarse sin micrófono? y la podremos ver, pero no debe andar el micrófono. No sé, Ah, ahí está la Val. o sea, podemos. Puede estar teniendo problemas de señal porque en esta zona, es más, esta mañana se cortó la luz un rato y yo he estado teniendo muy mala señal de internet todo el fin de semana. Mira, sí, bueno. Ahí está la Val. Hola Hola, Val. Val. Hola. Lo bueno es que no nos podés contestar. Te podemos decir cualquier cosa. Cualquier cosa que le digamos no va a poder decir nada. Bueno, esperemos un ratito a ver si hay más conectados. Hasta ahora somos 29. Es una cantidad importante de alumnos, pero es Sí, más o menos el promedio, ¿no? sí, más o menos, alrededor de 30. 20 y pico, 30. Ahí estaba viendo, este año tenemos 188 inscriptos en ingeniería aeronáutica. Y ¡Wow! en aeronáutica general este año ya hay 46 inscriptos para cursar. Mirá vos, ¿a qué se deberá El el boom. resurgimiento? Sí. Y Buenísimo. se debe haber corrido la bola que tienen buenos profes. Pero eso pasa en gases, en las otras materias no. Y bueno, vale la pena 5 años de sacrificio por un semestre. Val dice que hay 33 inscritos en Guaraní. Una buena cantidad. Sí. O sea que hasta ahora se han Y conectado 26. sí, bueno, esto es un comentario que Laval lo debe estar escuchando y va para el resto de los integrantes de la cátedra también. Una cosa que advirtieron en la reunión del viernes de Secretaría Académica es que puede suceder que haya alumnos que se hayan anotado en un principio y después hayan desistido. Por eso piden revisar la lista de inscriptos una vez que se haya vencido el plazo de inscripción, de manera tal de tener certeza que los que están inscriptos son los que verdaderamente van a cursar. Aparentemente en otras cátedras, en otras materias ha sucedido que se han anotado al principio y después cuando el sistema guaraní no les ha permitido anotarse en otras materias, han tenido que descartar alguna materia y han quedado mal registrados. Por eso, una vez que se termine el plazo, que yo no me acuerdo hasta cuándo era, pero creo que todavía queda un De par de una días, semana, creo que. claro, ahí hay que revisar de nuevo a ver cuántos son los que efectivamente quedaron inscriptos. Hasta el 15 Hasta de el 15. marzo, dice. Bueno, entonces el día 16 hay que verificar cuántos son los que realmente quedaron inscritos. Bien. Bueno, hasta la semana que viene. Así es. Bueno, esperemos hasta las 5 para empezar. Yo voy a ir.
Estoy viendo que en este momento hay 33 conectados, así que es un número interesante. Bien. Ya vamos un segundo. Lo bueno es que también significa que todos han podido linkearse al LEV2 sin mayores problemas, o sea que están teniendo acceso a toda esa información. Claro, ahí tienen todo. Ya van 33. Bueno, un par de minutos más y empezamos. Dale, Sergio, ya podés empezar porque por respeto a los que son puntuales, podemos arrancar. Bueno. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a las clases de dinámica de los gases 1. Lo que vamos a comenzar haciendo es presentándonos los integrantes de la cátedra y luego comenzaremos con la primera clase. Empiezo presentándome yo, mi nombre es Sergio Velázquez, soy el profesor titular de la materia y junto con la doctora Schultz, que no puede hablar, pero puede saludar porque está en imagen, ahí está, el ingeniero Cid, que sí puede hablar y puede presentarse mejor que yo, y el doctor Gutiérrez Marcantoni. Somos los 4 docentes de la cátedra. Así que bueno, si quieren decir algo, vos Val no querés decir nada, así que no vas a hablar, pero bueno, no sé. Guillermo, qué ironía que por ser el Día de la Mujer es la única que no puede hablar. pero es de autocensura, no hemos sido nosotros. Sí, ¿no? Que quede claro que no es... es No por sé su cuánto voluntad. le pagamos al servicio de internet para que no hable Val, pero ese es otro problema. No, bueno, así que si quieren presentarse a cada uno, contarles la parte que van a dar o sus experiencias, y yo después les explico de la materia y empiezo con Dale. Dale. Guillermo, ¿querés empezar vos? Bueno, como dijo el doctor Lasker, entre los 4 le vamos a dar la asignatura dinámica de gases. No es una materia complicada, sí es una materia donde todos los capítulos están relacionados, así que es importante que los vayan estudiando en el mismo orden que los vamos dando, porque como nos decía nuestro viejo profesor de Mecánica de Fluidos 2, el doctor Tamaño, esta materia básicamente son 5 ecuaciones que se repiten durante todo el semestre y lo único que cambia son las hipótesis simplificativas. Arrancamos con hipótesis simplificativa de flujo unidimensional, trabajando con estas 5 ecuaciones, que ya se las va a mencionar en detalle el doctor Elasker, y después a lo largo del curso lo único que vamos haciendo es cambiando las hipótesis simplificativas. El curso se divide claramente en 2 partes, una parte unidimensional, que es hasta donde llegamos
prácticamente con el primer parcial, con la primera evaluación, y después tenemos estudio de flujos inestacionarios y flujo bidimensional. Todo lo que es flujo inestacionario lo da el doctor Eláscar y todo lo que es flujo bidimensional se los voy a dar yo. La metodología, bueno, creería que va a ser la misma que usamos el año pasado. Ya tenemos mucho material cargado en el LEV, que pueden haberlo visto, para que lo puedan ir bajando a medida que vayamos teniendo las clases. En mi caso particular, la primera clase de flujo con cambio de área se las voy a dar en forma directa, utilizando Google Meet. Cuando llegue el momento, con un par de días de anticipación, les voy a mandar la convocatoria para que puedan entrar a Google Meet y ahí yo les pueda dar la clase. Y esa clase después va a quedar grabada para que tengan acceso y la puedan usar para estudiar. Para el tema de flujo bidimensional, onda de choque oblicuo, posiblemente haga lo mismo. Si bien ese curso ya está grabado, ya están las grabaciones en el LEV 2, de todas maneras lo voy a reforzar con una clase a través de Google Meet. Y vamos a tratar de alguna manera de hacer los ejercicios juntos en la medida que se pueda. La variante con respecto al año pasado, al menos en los temas que yo les voy a dar, es que yo les voy a pedir que, sobre todo en los temas que ya están grabados, los vean con anterioridad ese mismo día. No les voy a pedir, eso es una cosa que también vamos a respetar, es que cada día de clase se respete. O sea, si ustedes tienen dinámica de gases los lunes y los viernes, no los vamos a molestar ni martes, ni miércoles, ni jueves. Las clases de dinámica de gases van a ser lunes y viernes. ¿Por qué? Porque entendemos que en la virtualidad hay que respetar los horarios y las clases para que no se les superpongan con otras materias y no tengan conflicto. Porque a su vez a nosotros nos pasa, y si nosotros tenemos problemas con una materia, no quiero ni pensar ustedes con 4 o 5 a la vez. Como les decía, la parte teórica, que tengan posibilidad de haberla visto de manera tal de que aprovechen las clases que tengamos en forma simultánea a través del Google Meet para hacer las consultas. Una cosa que nos llamó mucho la atención el año pasado fue que tuvimos muy pocas consultas. Prácticamente llegábamos a los parciales sin que hubieran hecho ninguna consulta. No significaba que les fuera mal. En los parciales en general les iba bien, pero sí nos llamaba la atención de que no tuvieran consultas, ¿no? Entonces vamos a aprovechar las clases para que puedan preguntar. Y para que puedan preguntar, primero tienen que haber leído el tema. Ahora, afortunadamente, ya tienen esos temas cargados. De mi parte nada más, esperemos que tengamos un buen semestre, vamos a poner, o por lo menos toda la voluntad que se pueda. Puede suceder también, de hecho que lo comentaba antes de que empezara Sergio, el doctor Eláscar, que podamos tener eventualmente interrupciones de internet o interrupciones de electricidad. De hecho yo tuve un corte de luz bastante largo esta mañana acá, y internet últimamente está andando bastante interrumpido. Así que en esos casos, bueno, de todas maneras va a quedar el backup de las clases grabadas y ya está subido al LEV todo el material. O sea, este es el primer libro, el de la primera parte, que es de flujo unidimensional, y por ahí tengo la segunda parte, que después se los voy a mostrar, de la parte bidimensional y inestacionaria. O sea, todo el material teórico, incluso con ejercicios resueltos, ya lo tienen cargado. Y eso será el backup de las clases que esperamos poder darles a lo largo del semestre. De mi parte nada más, así que los dejo con el doctor Marcantonio. Buenas tardes, gracias Guillermo. ¿Cómo están? Espero todo bien. Yo soy Felipe Gutiérrez, como comentó el ingeniero Cid y el doctor Eláscar. Yo les voy a dar lo que es el tema de onda de choque recta, flujo con fricción y con cambio de T0. Básicamente lo más trascendental, digamos, del manejo del curso lo acaba de decir el ingeniero Cid, pero yo quisiera recalcar algo que es importante, que es la primera parte, digamos, que va a dar el doctor Eláscar. Es muy importante que entiendan toda la parte termodinámica y toda la parte, digamos, de lo que comprender bien las ecuaciones de gobierno para que no tengan problemas a lo largo del curso, porque como bien dijo el ingeniero Cid, las ecuaciones siempre son las mismas, lo que cambia es la forma como se les utiliza. Entonces, bueno, es muy importante, si entienden esta parte, lo demás va a ser mucho más llevadero. Se los doy así como un consejo, como una observación. Otra cosa importante, bueno, es hacer los ejercicios. Hay que hacer ejercicios. Si no hacen ejercicios, después
se van a encontrar con cosas que no queremos encontrarnos en los parciales, ¿no? Por mi parte no hay nada más que decir, digamos, en cuanto a la metodología, bueno, sí va a ser similar a la que comentó el ingeniero Cid en mi caso, o sea, yo voy a tratar de dar las clases por Meet, eventualmente si tuviera algún problema de conexión, siempre van a estar los backups que están subidos al aula virtual, y de todas maneras yo les estaré avisando oportunamente cómo se realizarán, digamos, las clases. No tengo nada más que decir, así que le doy paso de vuelta al doctor Eláscar. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, gracias, Felipe. Bien, yo imagino que todos tienen acceso al LEP. En el LEP van a encontrar un archivo que es el cronograma de clases. Ahí dice qué tema se da, quién lo da cada día de clases. Bien, vamos a aprovechar, como ya les comentaron los colegas, que hemos grabado muchas clases para el año pasado y lo que haremos será mejorar esas grabaciones o dar alguna clase presencial para mejorar lo que ya hemos hecho. Pero todo el material lo tienen en el LEP. En la materia seguimos 2 libros, uno se lo mostró el ingeniero Cid, yo se lo voy a mostrar, es este, alcanzan a ver. Bueno, el material de este libro está subido en el LEP. Este libro abarca parte de la materia y la otra parte un segundo libro que lo mostraremos más adelante, pero todo el material está en el LEP, lo iremos subiendo si falta. En el caso particular mío, doy estas 2 primeras clases y luego retomo con teoría de las características y flujo en estacional. En principio, yo voy a dar esta clase y la que viene voy a dejarle el material grabado. Ya está subido gran parte, me falta un video. Y la primera parte, la parte introductoria, por ahí es un poco pesada porque es la parte de fundamentos, pero que es importante para tener un background común para comenzar a aprender. Si me permiten, yo les voy a compartir la pantalla. Tengo problemas, un segundo. No sé si están viendo la pantalla. No sé si ahí ven el programa sintético. Sí, Sergio, se ve. Perfecto. Bueno, como le comentábamos, estos son los 9 capítulos que tiene la materia. El primero es el que vamos a comenzar a ver hoy. Tenemos 2 clases para el primer capítulo. Luego, Gutiérrez Marcantoni les va a dar en 2 clases onda de choque recto. Luego el ingeniero Cid sigue con flujo compresible y cambio de área. Y luego continuamos la materia. Está todo el cronograma en el LEP. ¿Sí? Si ustedes se fijan, los 6 primeros capítulos corresponden al libro que les mostré recién. Los últimos 3 corresponden al segundo tomo. La diferencia fundamental es que los 6 primeros capítulos tenemos flujo unidimensional, con distintas hipótesis. En cambio, los últimos 3 capítulos tenemos flujos que dependen de 2 variables. Un tipo de flujo va a ser flujo unidimensional, independiente del tiempo o inestacionario, y el otro va a ser flujo plano, estacionario, independiente del tiempo. Y eso es toda la materia. La materia, desde el punto de vista de aprobar, tenemos 2 parciales y un coloquio. Para aprobar la materia tienen que aprobar los 2 parciales y el coloquio. En el caso que aprueben los 2 parciales con promedio 9 y ninguna nota menor que 7, no hace falta que rindan coloquio. Tienen un recuperatorio, en los 2 coloquios pueden recuperar 1, y la condición de regular es aprobar los 2 exámenes parciales. Entonces, repito, tenemos la condición de regular, aprobar los 2 exámenes parciales, la condición de promocionados, aprobar los 2 exámenes parciales y el coloquio final. Y hay una excepción, aquellos que han aprobado muy bien los parciales, no les tomamos el coloquio final. En general, el coloquio final lo que hacemos es tomarles los temas que le han ido mal en los parciales. ¿Bien?
No es una materia complicada, como ya le explicó el profesor Cid, pero que necesitan dedicarle tiempo, porque una ventaja que tienen es que los exámenes, no solamente ahora que estamos en esta virtualidad desde las clases, sino permanentemente nosotros permitimos que los exámenes sean a libro abierto. Entonces muchos se confían porque tengo el libro abierto, les pido los ejercicios que hizo mi compañero, compañera, etcétera, pero no, el consejo es que traten de seguir la materia, hacer los ejercicios, no le pedimos nada de memoria, le pedimos que entiendan lo que hacen y que sepan aplicar. Así que bien, yo, la bibliografía, antes de terminar, la bibliografía, el primer libro, el que le mostró el profesor Cid, es este, Dinámica de los gases, flujo unidimensional estacionario. El material de ese libro está cargado en el LED, y el segundo libro que usamos es Aplicaciones de la dinámica de los gases a flujos estacionarios y supersónicos, que también está cargado en el LED. De todas formas, esos libros los hemos escrito los profesores de la cátedra, así que seguimos, hay un poco más de lo que damos, pero son la base de la materia. Pero aquel que quiera ver otros libros, que siempre viene bien tener otra perspectiva, otro punto de vista, el libro clásico, Dinámica de los gases, siempre piensen que lo que estamos viendo, Dinámica de los gases, son los primeros fundamentos, los primeros pasos, es el libro de Shapiro. Están los dos tomos están en la biblioteca, ahora no creo que lo puedan retirar, pero sin duda lo podrán bajar de internet, si no nos lo piden. Y hay otros libros, están indicados acá, cualquiera de ellos es bueno, tienen distinto nivel, abarcan distintos temas, pero todos ellos son buenos libros que pueden ayudarles. Están en el programa, que también está cargado en el... Pero repito, la bibliografía básica está dada por estos dos libros, y todo el material ya lo tienen en el libro. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, algo, desconecten los micrófonos si quieren preguntar algo. Sí. No, el coloquio se rinde a final del semestre. Es decir, si usted... No, se recupera un parcial. Lo que hacemos con los coloquios lo vemos en ese momento. A veces damos otra oportunidad, a veces no, depende de cómo hayan rendido, depende de las condiciones, depende de cómo hayamos llegado al final del semestre, cuán holgado, etc. En principio, el reglamento no lo permite recuperar el coloquio. Algunas veces damos una chance, pero eso no te lo puedo asegurar ahora porque depende de cómo vayamos avanzando en el listado. No, por favor. ¿Alguien más tiene una pregunta, algo? Bueno, si no tienen preguntas, voy a dejar de compartir el programa y vamos a comenzar con la clase de hoy. Bueno, nos vamos desconectando nosotros, Sergio, así te dejamos trabajar con los chicos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, y bueno, que tengan una buena clase. Seguro. Perfecto. Seguro. Bueno, buenas tardes, que tengan una buena clase. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias. Chao. Bueno, ¿ven ahí la presentación? Claro. ¿La ven? Perdón, no lo escuché. Sí, se ve. Bien. Doctor, ¿podemos grabar la clase? Ah, sí, perdón, lo iba a hacer yo. Misión acordar, le iba a pedir permiso para grabar la clase, porque así la subo al LED. Si les parece bien, la grabamos. Sí, gracias. Bien. ¿Están viendo la presentación? Sí, ahí sí. Bien. Vamos a comenzar con dinámica de los gases. Ustedes ya hicieron mecánica de los fluidos. Ya han visto los fundamentos de la mecánica de fluidos.
la principal diferencia que tenemos en esta materia con lo que vieron en mecánica de fluidos, perdón, ¿se escucha bien? Sí, profe, se escucha Sí, bien. sí. La principal diferencia es que los gases, o lo que vieron, mejor dicho, en mecánica de los fluidos, corresponde a flujos que se comportan de manera incompresible. Fíjense que digo flujos y no materiales, que en principio sería la definición más correcta. Uno puede pensar el agua se comporta como un medio incompresible, independientemente del movimiento que sufre. Pero el aire, o los gases en general, dependiendo la velocidad o las presiones o las temperaturas que están ejerciéndose en el mismo, van a sufrir lo que se llaman los efectos de compresibilidad. Entonces, la principal diferencia, lo que ya vieron en fluido, lo que vamos a ver ahora, es que vemos los efectos de compresibilidad. Nuestro medio es compresible. En un medio compresible, a diferencia de lo que sucede en un flujo incompresible, la información viaja a una velocidad finita. En un medio incompresible, cualquiera sea, no solamente un fluido, puede ser un sólido. Si ustedes imaginen una barra de un material que es incompresible. Si ustedes golpean un extremo, esa sobrepresión que han dado por el golpe va a viajar hacia el otro extremo de la barra a una velocidad que es infinita. Ustedes me pueden decir, pero no hay nada que viaje a una velocidad infinita. Totalmente de acuerdo. Pero recuerden que la mecánica de los fluidos y por ende la dinámica de gases es parte de la física. Lo que hacemos en la física es generar modelos. Si en nuestros modelos hemos dicho que el medio es incompresible, cualquier información viaja a una velocidad infinita. ¿Se entiende eso? En cambio, si el medio es compresible, como sucede con los gases, la información viaja a velocidad finita. Primer tipo de información que vamos a conocer es el sonido y por ende la velocidad del sonido. Todos sabemos que la velocidad del sonido, temperatura ambiente, es más o menos 1200 kilómetros por hora. Creo que ese concepto lo tenemos del colegio secundario. Y también todos hemos visto en una tormenta que vemos el rayo primero y escuchamos el sonido unos segundos después. Ese desfasaje está dado porque la luz viaja con una velocidad en el vacío de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo y el sonido viaja en el aire a una velocidad de más o menos 1200 kilómetros por hora. Hay una gran diferencia entre una velocidad y la otra. Por eso vemos primero los efectos de la luz y luego sentimos el sonido. Es fundamental para poder describir la dinámica de los gases entender qué es el sonido y a qué velocidad viaja. El sonido no es más que una onda longitudinal. ¿Qué significa eso? Una onda cuyos cambios se producen en la dirección de propagación. ¿Qué cambia una onda de sonido? Fundamentalmente la presión. Pueden pensar el medio, el gas como una analogía, como un resorte. En un extremo nosotros lo perturbamos y viaja la onda hacia el otro extremo. Bien, esa onda, en este caso en el gas, es una onda de presión. Yo estoy hablando, al hablar, el mensaje que estoy perturbando el aire, el micrófono de mi computadora capta esas perturbaciones y las transmite a ustedes y los parlantes de las computadoras de ustedes están emitiendo sonido que ustedes escuchan. Ese sonido que ustedes están escuchando de sus parlantes, lo que están saliendo son ondas de presión, ondas que comprimen y descomprimen el aire. Esas ondas de presión llegan al oído, de acuerdo a esas características, el martillo golpea el yunque, etc., y se produce todo el proceso de entender el sonido que está llegando. Pero desde el punto de vista que nosotros queremos reforzar, es la propagación, no es lo que sucede dentro de nuestro organismo, sino la propagación en el aire. Entonces, el sonido no es más que una onda de presión longitudinal que viaja a una velocidad determinada, que es la velocidad del sonido, que es lo que vamos a tratar de describir ahora en esta primera parte.
Para eso, ven ahí la figura que tenemos. Lo que tenemos es un pistón que inicialmente estaba ubicado acá en el dibujo a trazos, que se mueve hacia la izquierda con una determinada velocidad. Al moverse hacia la izquierda, le está diciendo al gas, que está a la izquierda del pistón, perdón, esto no se lo expliqué, pero lo daba por hecho. Esto es un conducto, ¿no? Las rayas, estas inclinadas, indican la pared. Es un conducto con paredes sólidas con un pistón que se desplaza. El pistón, al desplazarse hacia la izquierda, está produciendo una onda del sonido, una onda de presión que le está diciendo al gas que está a la izquierda del pistón que se tiene que comprimir. Lo que ustedes piensan es lo siguiente. ¿Cómo se entera el gas que se mueve el pistón? Porque emite una información, una onda. Esa onda viaja a la velocidad del sonido siempre y cuando el movimiento del pistón sea suave. Ya cuando veamos flujos inestacionarios, más adelante vamos a ser un poco más precisos. Pero por ahora, suponemos que el movimiento es suave. Esa onda de presión es la que está indicada acá, con esta doble línea. Bien, la onda le está diciendo al aire, delante del pistón, que el pistón se está moviendo a una determinada velocidad. Esa onda viaja con la velocidad del sonido. Se los voy anticipando desde ahora. ¿Por qué? Porque es una propagación isoentrópica, es decir, no cambia la entropía del medio. Y las propagaciones isoentrópicas en los gases viajan con la velocidad del sonido. Ahora bien, el gas delante de la onda todavía no sintió que el pistón se mueve, pero el gas que está detrás sí lo sintió. Va a tener un incremento de presión que es infinitesimal, que es muy pequeño, y va a tener un cambio en la velocidad, que acá ponemos que es negativo el delta V, porque decimos que la velocidad es positiva hacia la derecha, nada más que por eso. En el gráfico de abajo tenemos en el eje horizontal el eje de X, de abscisas de las posiciones. Inicialmente el pistón estaba en X0, en el eje vertical tenemos el tiempo, me voy a decírselo. Esta línea, con mayor pendiente, indica la trayectoria del pistón. Esta otra línea indica la trayectoria de la onda que va avisándole al gas que el pistón se está moviendo. ¿Bien? Entonces, en base a lo que dijimos recién, lo que tenemos es esto. Sacamos el pistón, nos quedamos con el pulso, porque lo que nos interesa saber es la velocidad de ese pulso, de esa onda, y lo que tenemos es lo siguiente. En velocidad, delante de la onda, no hay ningún cambio, velocidad cero, pero detrás hay un diferencial de velocidad negativo, porque recuerden que dijimos que la velocidad negativa hacia la izquierda. La presión, teníamos una presión delante del pulso y una presión infinitesimal mayor detrás del pulso. Este pulso se está moviendo. Como se está moviendo, no es lo mejor para analizarlo, y nosotros vamos a hacer un cambio cinemático. ¿Qué significa un cambio cinemático? A todo este sistema de la izquierda le sumamos la velocidad del pulso hacia la derecha, a todo. ¿Cuál va a ser la velocidad del pulso? Velocidad del sonido en el medio que se propaga. Esa velocidad del sonido la vamos a llamar A sub 1. Por lo tanto, si la velocidad acá a la izquierda era 0, si sumamos la velocidad del sonido hacia la derecha, vamos a tener una velocidad nueva que es A sub 1. El pulso, tu onda, está en reposo, se queda quieto, porque se movía con velocidad A1 hacia la izquierda acá, al sumarle A1 hacia la derecha, queda quieto. Y la velocidad detrás va a ser A1 menos diferencial de B. ¿Se entiende? ¿Por qué hacemos esto? Porque dejamos al pulso estacionario y es más fácil de analizar. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque analizamos la mecánica newtoniana. Todo lo que vamos a hacer en dinámica de los gases es parte de la mecánica de Newton. No consideramos efectos relativistas, ni cuánticos, ni nada. Nosotros consideramos que el gas es un continuo. ¿Qué significa que el gas sea un continuo? Que en cualquier punto de ese continuo podemos indicar las propiedades que tiene. ¿Qué son las propiedades? Bueno, las propiedades termomecánicas. Presión, temperatura, velocidad, densidad, entalpía, entropía, etc.
Todas esas presiones están definidas. Entonces, en este caso es un fenómeno plano, un problema plano, pero en todo punto dentro del conducto podemos determinar una velocidad, una densidad, una presión, etc. No consideramos que está compuesto de moléculas, es un continuo. Bien, y como es un continuo y no hay velocidad relativista, podemos usar la mecánica de Newton. La mecánica de Newton nos dice que dos fenómenos los podemos referir en sistemas inerciales de referencia sin que cambien las leyes. ¿Qué es un sistema inercial de referencia? Es un sistema que se mueve con movimiento uniforme con respecto al otro. Entonces, acá nosotros tenemos un sistema de referencia en el cual vemos que la onda se mueve con velocidad 1 hacia la izquierda. Acá tenemos otro sistema de referencia en el cual vemos que la onda está en reposo. ¿Qué hemos hecho? Bueno, este sistema de referencia tiene la velocidad A1 hacia la derecha con respecto a este otro. Pero como la velocidad es uniforme y constante, son dos sistemas de referencia inerciales y las leyes de Newton valen igual para los dos. ¿De dónde sale eso? Sale de la primera ley de Newton. La primera ley de la mecánica de Newton dice que si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, o la sumatoria de fuerzas es nula, el cuerpo continúa en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Ese movimiento rectilíneo uniforme está diciendo que tenemos un sistema euclidiano, una geometría euclidiana que es válida, que no es la única geometría. Ahora, la geometría euclidiana, para que ustedes tengan una idea, es la que nosotros vemos alrededor nuestro todo el tiempo, es la que nos dice el sentido común. En la geometría euclidiana, la distancia más corta entre dos puntos es una recta. Creo que no tenemos ninguna duda de eso, lo que vemos todos los días en nuestra experiencia diaria. Pero hay otro tipo de geometría. Por ejemplo, la geometría de Riemann, que fue desarrollada en el siglo XIX. La geometría de Riemann ya es distinta a la euclidiana, la distancia más corta entre dos puntos es una geodésica, que no es una recta, y es la geometría que se usa para la teoría de relatividad general. Nosotros no la vamos a usar. Piensen lo interesante de Newton, que cuando planteó este principio, cuando planteó la primera ley de Newton, dejó claro que su teoría vale en los límites de la geometría euclidiana. Lo curioso es que en ese momento los otros tipos de geometría todavía no estaban desarrollados. Pero volviendo al tema nuestro, todo eso es para que vean que este sistema es equivalente a este otro y que estos cambios que tenemos acá, fíjense, solamente hemos sufrido cambio en la velocidad, no en la presión. ¿Por qué? Porque hemos hecho un cambio cinemático, no dinámico, solamente cambiamos la velocidad de referencia. ¿Bien? Y como dijimos, las leyes de Newton siguen siendo las mismas, las fuerzas, que en este caso las presiones representan las fuerzas, se mantienen igual. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, bien, por ahora. Bien, ¿se escucha bien? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Bien. continuamos. Siempre que tenemos un problema fluido dinámico hay una serie de ecuaciones básicas que se plantean. Ustedes ya lo vieron en mecánica de los fluidos, solamente que acá vamos a agregar otras más y ya les explico por qué. La ecuación de continuidad. ¿Qué es lo que nos dice la ecuación de continuidad? Que el fluido se conserva o cambia en función del agregado o extracción de fluido que tengamos. ¿Cierto? Esa es la ecuación de continuidad. La otra ecuación que usamos es la conservación de la cantidad de movimiento. La conservación de la cantidad de movimiento no es más que la segunda ley de Newton aplicada a un sistema fluido dinámico. La ecuación de conservación de la cantidad de movimiento termina siendo las famosas ecuaciones de Navier-Stokes, que ustedes ya vieron en mecánica de los fluidos. Ahora bien, vamos a agregar una ecuación que en mecánica de los fluidos ocuparon menos, seguramente, que es la conservación de la energía, o en algunos casos la podemos reemplazar por la conservación de la entropía. A ver, la conservación de la energía no es más que la primera ley de termodinámica. En cambio, la conservación de la entropía es la segunda ley. ¿Cuándo lo vamos a reemplazar? Si tenemos que el flujo es isentrópico, es una hipótesis muy fuerte y nos conviene usar la segunda ley. ¿Por qué estamos metiendo, fíjense, o introducimos la ecuación de la energía, o introducimos la ecuación de la variación de entropía, estamos introduciendo la termodinámica? Hasta ahora la cantidad de movimiento, dijimos que la ecuación de Navier-Stokes son mecánicas, de la mecánica de Newton, son ecuaciones mecánicas. No dijimos nada de la termodinámica. Las leyes de Newton son del siglo
Él escribió los principios de filosofía natural, no me acuerdo exactamente, en 1650 y algo, creo, no recuerdo ahora. En cambio, la termodinámica es del 1900. Es una parte de la física que se desarrolló después, 1800, 1900. La termodinámica introduce algo que en nuestra vida es muy común, que es la irreversibilidad de los fenómenos. ¿Por qué? Porque la mecánica de Newton es reversible en el tiempo. ¿Qué quiere decir que sea reversible en el tiempo? Piensen lo siguiente, imaginen, no piensen en un fluido que es un sistema complejo, piensen en una partícula elemental. Si ustedes conocen la posición inicial y la velocidad inicial, pueden calcular la trayectoria de esa partícula. Ahora bien, si conocen la trayectoria, hacia el futuro, pero también la trayectoria hacia el pasado, no hay ninguna diferencia. En cambio, la termodinámica, a través de la segunda ley, introduce la irreversibilidad de los procesos. Que todo esto da una discusión mucho mayor en física, no sé si alguno habrá sentido nombrar el demonio de D'Alembert, etcétera, que es muy interesante, pero que si a alguno le interesa se los cuento después, si no, no vamos a terminar la clase. Entonces, la ecuación de cantidad de movimiento viene de la mecánica de Newton. La ecuación de la energía, o de la entropía, conservación de la entropía, conservación de la energía, viene de la termodinámica. Estamos mezclando en las ecuaciones de mecánica de los fluidos, en realidad es termomecánica de fluidos, y termodinámica de gases sería termomecánica de gases, porque estamos mezclando las dos teorías muy importantes en el desarrollo de la física. Bien, veamos la ecuación de la energía. Nosotros decimos, recién les dije que el proceso es isentrópico. Si es isentrópico, podemos usar la relación de la variación de entropía. Es esta que está acá, donde P indica presiones, P sub 2 es detrás del pulso, P sub 1 es delante del pulso. Rho sub 2 es la densidad detrás del pulso, Rho sub 1 la densidad delante del pulso. Gamma es el coeficiente isentrópico, que para el aire vale 1.4. Gamma se puede calcular como el número de grado de libertad de las moléculas más 2 dividido el número de grado de libertad. El aire tiene 5 grados de libertad, 3 lineales y 2 rotacionales. Por lo tanto, tenemos 7 sobre 5, lo que nos da 1,4. ¿Bien? La ecuación de continuidad para un flujo unidimensional, donde la densidad cambia, es muy simple. La densidad por la velocidad, en un flujo unidimensional sin cambio de área, tenemos que la densidad por la velocidad delante es igual a la densidad por la velocidad detrás. ¿Bien? Recuerden el gráfico. Velocidad delante, velocidad detrás. Esto llamamos todo lo que está delante con subíndice 1, todo lo que está detrás con subíndice 2. La conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué nos dice la conservación de la cantidad de movimiento? Nos dice que la sumatoria de fuerzas que está actuando sobre el fluido va a ser igual, o mejor dicho, sale la segunda ley de Newton, para empezar, que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Cuando nosotros trabajamos y llegamos a la ecuación de Navier-Stokes, tenemos una serie de fuerzas. Hay dos tipos de fuerzas. Fuerzas de contacto y fuerzas de volumen. Las fuerzas de contacto están dadas por la presión, mejor dicho, por las presiones y por las tensiones de corte. Si ustedes recuerdan, tenían un tensor de tensiones, el tensor de tensiones de Cauchy. Ahí tenían incluidas las tensiones de corte y la presión. La presión son tensiones normales y luego tenemos las tensiones de corte que dependen de la viscosidad. Y el resto de las ecuaciones el otro tipo de fuerzas, son las volumétricas. ¿Qué significa volumétricas? Que actúan sobre el volumen. El peso, la masa es atraída por la gravedad y genera el peso. El peso es una fuerza de volumen. En cambio, el tensor de Cauchy, incluyendo tensiones de corte y presión, son acciones de superficie. Nosotros en el gas, como no hay cambio de altura, en general en los gases el peso influye poco, porque tenemos velocidades altas, la energía cinética es generalmente mucho mayor que la energía potencial. Entonces el peso se puede, en muchos casos, despreciar. Aquí en este caso no hay cambios de altura, así que lo podemos despreciar. Además,
el gas, hacemos otra hipótesis. Podemos despreciar la viscosidad, es decir, las tensiones viscosas no aparecen. Por lo tanto, la única fuerza que nos va a quedar en el gas son las presiones. Entonces, tenemos presión más cantidad de movimiento delante, tiene que ser igual a presión más cantidad de movimiento atrás. Esa es la conservación de la cantidad de movimiento. Dicho de otra forma, la diferencia de presiones va a producir una diferencia, un cambio en la cantidad de movimiento. ¿Se entendió? Todo esto está escrito para flujo unidimensional. ¿Qué es lo que vamos a considerar ahora? Nosotros dijimos que el sonido produce cambios infinitesimales, muy pequeñitos. Por lo tanto, el proceso puede ser considerado isentrópico. Yo estoy hablando de isentrópico. ¿Todos recuerdan lo que es un proceso isentrópico? ¿Todos se acuerdan del concepto de entropía? Lo que dice la segunda ley de termodinámica. A ver, la primera ley de termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se conserva. ¿Cierto? La segunda ley de termodinámica dice que la entropía de un sistema aislado no puede disminuir. ¿Bien? De ahí vino que si el universo es un sistema aislado, como se creía en el siglo XIX, la entropía del universo aumenta constantemente y va a llegar a la muerte térmica, lo que produjo socialmente un cierto pesimismo social en la sociedad del siglo XIX, que ya había sufrido los cambios de la revolución industrial, y luego se encontraba que el universo tarde o temprano va a morir. Hasta ese momento esa concepción era totalmente nueva. Pero más allá de eso, le digo esto para que se acuerden, la entropía de un sistema cerrado no puede disminuir. El caso extremo es que se mantenga constante. Si la entropía se mantiene constante, se dice que el sistema es isentrópico. Pero esa es una abstracción. La misma, como recién usábamos una abstracción decíamos que el agua es totalmente incompresible, esa es una abstracción. El agua, todos los medios tienen algo de compresibilidad, porque nada puede viajar más rápido que la luz. No puede haber una velocidad infinita. Lo que pasa es que es tan baja la compresibilidad que no tiene sentido complicarse la vida con ecuaciones de flujo compresible para el agua. Esto es más o menos lo mismo. Las pérdidas en un gas son tan bajas, en muchos casos pueden ser consideradas tan bajas, que decimos que el proceso es isentrópico. Este es el caso. Y el proceso, para que sea isentrópico, tiene que producir cambios pequeños. Entonces, la densidad detrás va a ser la densidad delante más un cambio infinitesimal. Y la presión detrás, la presión delante más un cambio infinitesimal. Esos cambios, diferencial de ρ y diferencial de P, son generados por la onda del sonido. ¿Bien? Y ahora vamos a la ecuación de la energía. Y en lugar de tener P2 sobre P1, ponemos P1 más diferencial de P. Y en lugar de tener ρ2 sobre ρ1 a la gama, ponemos ρ1 más diferencial de ρ. Bien, tenemos la ecuación que está acá, donde hemos solamente simplificado las presiones y las densidades, y podemos aproximar esta expresión de esta forma. Esta es una aproximación de primer orden, que lo podemos hacer porque todos los términos del diferencial de ρ elevado a exponente mayor que 1 pueden ser despreciados. O mejor dicho, son despreciables. ¿Por qué? Porque si ρ es muy chiquito, ¿qué significa muy chiquito? No tiene 0, 10 a la menos 4. ¿Bien? Es decir, que el diferencial de ρ vale 10 a la menos 4, por decir un número. Diferencial de ρ al cuadrado, ¿qué va a ser? 10 a la menos 8. Es despreciable con respecto a 10 a la menos 4. ¿Se dan cuenta? Entonces esos términos los sacamos. Nos interesan los términos del orden de 10 a la menos 4, que es lo que hemos hecho en esta aproximación. Por lo tanto, vamos a llegar a esta expresión que está acá, que la variación de la presión con la densidad, si el proceso es isentrópico, solamente depende de la presión y la densidad delante del pulso. ¿Se entiende? Eso es importante, porque significa que la variación que va produciendo el pulso depende de las condiciones del aire delante, o del gas, mejor dicho, delante. Hacemos lo mismo en la ecuación de continuidad, donde tenemos diferencial de ρ, reemplazamos por, tenemos ρ sub 2, reemplazamos por ρ sub 1 más diferencial de ρ. Hacemos la distributiva, la propiedad distributiva en este producto y despreciamos los términos que sean diferenciales al cuadrado. Por lo tanto, diferencial de ρ por diferencial de B se van. Son dos valores muy pequeños que multiplicados generan un valor mucho más pequeño. Si hacemos esto, es fácil encontrar que diferencial de B se puede escribir como la 1, 1,5. Con la cantidad de movimiento hacemos lo mismo. Ahí está desarrollado, es muy simple.
y encontramos que diferencial de B toma esta forma. Recuerden, para pasar de acá a acá, o mejor dicho, acá lo que estamos haciendo es despreciando todos los términos diferencial de P por diferencial de ρ, o por diferencial de B, o diferencial de P al cuadrado, diferencial de ρ al cuadrado, todo eso se va. Eso se llama pequeñas perturbaciones, estamos usando la teoría de pequeñas perturbaciones. Ahora, fíjense, la 1,16 y 1,15 nos indican cómo varía la velocidad, por lo tanto podemos igualar los segundos miembros, que es lo que tenemos acá abajo. Si hacemos eso, llegamos. Es fácil demostrar que la variación de la presión con respecto a la densidad del flujo isentrópico es igual a la velocidad del sonido. Ahora, podemos comparar esta ecuación con esta otra. Esta otra salió de la ecuación de flujo isentrópico. Y esta otra salió de la ecuación de continuidad y la cantidad de movimiento. Es decir, esta sería la parte mecánica y la otra, esta otra que está acá, la parte termodinámica. Si las unimos, encontramos que la velocidad del sonido se puede escribir de esta forma. Es decir, la velocidad del sonido al cuadrado es igual a gamma por P1 sobre ρ1. Usamos la ecuación de estado de gases perfectos, que es esta, donde R es la constante del gas, que sale de la constante universal de los gases dividido la masa molecular del gas. Podemos expresar la velocidad del sonido en función de la temperatura delante. Gamma depende del gas, R depende del gas, así que son propiedades que si la composición del gas no cambia, no cambian. Y T1 es la temperatura que hay delante del pulso de presión. Esto es muy importante. La ecuación 118 es muy importante, ¿por qué? Porque estamos diciendo que la velocidad que se va a propagar el sonido depende de la temperatura del medio en el cual se propague. ¿Bien? Mientras mayor es la temperatura del medio, mayor es la velocidad del sonido. Es decir, que un día de verano, la velocidad del sonido va a ser un poco mayor que un día de invierno, que un día de verano que tenemos 32, 33 grados centígrados, va a ser mayor que un día de invierno que tenemos 5 o 6 grados centígrados. Esa diferencia va a ser realmente poca, porque la verdad que la temperatura, para ser coherente con las unidades y la forma que hemos trabajado, para ser coherente con la parte termodinámica del desarrollo, tiene que estar expresada en grados Kelvin, entonces no hay tantos cambios, es decir, 300 o 290, pero está claro que la velocidad del sonido es mayor mientras mayor sea la temperatura. ¿Se entiende? ¿Entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien. Sí, profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Cualquier consulta me interrumpen y la hacemos. Buenísimo. Quería saber, se dice que es muy común conocido que el agua afecta el sonido, afecta la velocidad del sonido. ¿Eso es cierto en casos de lluvia, días de lluvia, así? Sí, sí, claro. Hacer algo muy simple. En realidad, cuando llueve, vamos a suponer que la lluvia no cambió la temperatura, lo cual no es cierto. Vamos a suponer para analizar un parámetro por vez. El agua lo que está haciendo es haciendo al gas menos compresible. Entonces, hacete esta imagen en la cabeza simple. Tenés un pedazo, imagínate un flujo unidimensional, hagámoslo bien simple, donde la mitad tenés aire y la otra mitad tenés agua. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí, perfectamente. Imaginen, vamos al dibujito este. Imaginen este dibujo, olvídense, acá no está el pulso. De este lado es aire, de este lado es agua. Si el pulso viene viajando hacia la derecha por el aire, va a viajar a la velocidad del sonido que hemos escrito recién, que hemos encontrado recién. Al llegar al agua, si suponemos que el agua es totalmente incompresible, ¿a qué velocidad va a viajar el sonido? ¿Qué velocidad le dije que viajan la información en un medio incompresible? Infinito. Entonces, claramente se va a acelerar. El promedio de velocidad va a ser mucho mayor que si fuera todo gas o aire. ¿Se entendió? Perfecto, profe. Muchas gracias. Por supuesto que en la lluvia es más complicado que este razonamiento, pero eso es lo que está pasando. El agua le está introduciendo menos compresibilidad al aire y lo que está haciendo es que
aumentar la humedad del aire, haya más agua en el mismo y aumente un poco la velocidad del sonido. Este análisis de velocidad del sonido que nosotros estamos haciendo, el primero que intentó desarrollarlo fue Newton. Lo hizo con una analogía mecánica de un resorte, un razonamiento distinto, pero se equivocó, que consideró que el proceso era diabático, no isentrópico, y no pudo verificar los experimentos. Unos 50, 70 años después, no recuerdo exactamente, se encontró la expresión correcta que es esta. Bien, de alguna forma, lo que estaría haciendo el agua o la humedad sería cambiar esta densidad. Estaría aumentando esa densidad, o cambiando la densidad, depende. Y también cambiando la presión del aire. Entonces, ese fenómeno, la humedad cambia la velocidad del sonido. Nosotros, en general, no entramos a esos detalles, aceptamos que la velocidad del sonido depende de la temperatura y que es un proceso isentrópico y funciona muy bien para condiciones normales. De hecho, ¿ustedes ya tuvieron aeronáutica general? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, ¿vieron las tablas de atmósfera estándar? Bueno, Sí. se usan estas tablas para tener la temperatura a distintas alturas y calcular la velocidad del sonido. ¿Bien? Es algo. Luego, es importante R, la constante del aire, para el aire 1.4, para otro gas puede valer distinto, ¿no? Está claro. R, la constante del aire, es 287, 287,06, pero es 287 Joule por kilogramo por grado Kelvin. Por lo tanto, la temperatura tiene que estar en grado Kelvin para que la presión nos dé en pascales. ¿Bien? Acá, yo no sé si es 2004, esto tendríamos que chequearlo. Tiene una calculadora, fíjense, me parece que es un poquito mayor. ¿De dónde sale esto? Este 2004 es la raíz cuadrada de gamma por R. ¿Bien? ¿Se entiende? Ya me fijo. Un segundo. Es la raíz cuadrada de 1.4 por 287,6. Por 2.87, sí. Sí, da 20.047, o sea, sería Bien, está bien, está bien. 2,04. Sí, más cerca de 20,05. Bien. Entonces, esta ecuación muestra claramente cómo la velocidad del sonido depende con la temperatura para el aire. Esto es una constante. Para otro gas es una constante distinta que dependerá del gamma del gas y del R del gas. ¿Bien? Bueno, eso es lo que respecta a velocidad del sonido. Algo interesante, la velocidad del sonido... Perdón, antes de seguir, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profe. Bien, piensen, esto es fundamental. Lo que vieron en fluidos hasta ahora, el sonido, la velocidad del sonido es infinita. Acá cambió, tenemos una velocidad finita. Eso genera que la información en el gas, cuando hay información es cualquier perturbación, cualquier cambio de presión, de densidad, de temperatura, no viaje en forma instantánea todo el gas. Es decir, imaginen que ustedes están imagino que estarán en una habitación. Esa habitación, si ustedes tienen la puerta cerrada, imaginen que alguien entra y abre la puerta. Al abrir la puerta, si la puerta se abre hacia adentro, supongamos, está empujando el gas que está en contacto con la puerta. Pero el gas en el otro extremo de la habitación, en ese momento no se enteró que alguien abrió la puerta. Cuando la onda del sonido viajó desde la puerta hasta la pared de enfrente, en ese momento se enteró. Por supuesto, si estamos diciendo que la velocidad del sonido son 1200 km por hora, son 320 metros por segundo, 300 metros por segundo, en una habitación de 4 metros, el tiempo es nada. Estamos hablando de centésimas de segundo, milésimas de segundo. Entonces no nos damos cuenta. Pero la realidad, en esas distancias, en distancias mayores, que es lo que sucede en la tormenta, sí nos damos cuenta que el sonido no viaja instantáneamente. Piensen en una tormenta que está a 10 kilómetros, la luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, 10 kilómetros es algo prácticamente instantáneo, pero el sonido demora unos segundos. ¿Se dan cuenta?
ese fenómeno genera lo que ahora vamos a denominar cono de Mach. Pensemos lo siguiente, simplifiquemos la idea, y en lugar de decir que tenemos un vehículo, un auto, un avión, lo que sea, tenemos una fuente sonora, un silbato. Para decir, alguien está sonando un silbato en forma permanente. Ese silbato está quieto, tiene velocidad cero y emite el sonido. ¿Cómo van a ser las ondas sonoras? En realidad van a ser ondas esféricas. Acá, como el dibujo es plano, son círculos. Pero son ondas esféricas. Y el medio es totalmente isotrópico. ¿Qué significa isotrópico? Que las propiedades se mantienen en todas las direcciones, y la misma ley, siempre el fenómeno va en todas las direcciones. Vamos a tener que para un tiempo pequeño tenemos este círculo chiquito, para un tiempo mayor este otro, y así hasta que tenemos el último. La distancia recorrida por el pulso sónico, por la onda de sonido, va a ser la velocidad del sonido por el tiempo transcurrido. ¿Eso se entiende? Bien, creo que es fácil. ¿Qué sucede si esta fuente de sonido comienza a moverse hacia la izquierda con una velocidad menor a lo del sonido? Bueno, va a seguir emitiendo ondas. Lo que va a suceder es que hacia la izquierda, las crestas de esas ondas se van a comenzar a amontonar. Y hacia la derecha, hacia atrás, se van a comenzar a esparcir. Este es el famoso efecto Doppler. ¿Se acuerdan? Seguro que en física 1 le dijeron cuando pasa el tren, que está tocando el silbato, cuando el tren está llegando escuchan más agudo, cuando se ha ido escuchan más grave, porque cuando están llegando, ustedes están delante, cuando se ha ido, ustedes están detrás. Está cambiando la frecuencia del sonido desde una mayor frecuencia a una menor frecuencia. Lo mismo sucede, habrán sentido, me imagino que habrán visto algún documental, de que el universo está expandiendo, el efecto Hubble, que descubrió que las galaxias se alejaban. Bueno, eso lo vio, en lugar de usar este mismo fenómeno para ondas sónicas, la usó para ondas de luz. Y vio que se corrían del azul al rojo, y de colores con mayor frecuencia, colores con menos frecuencia, y pudo detectar que se estaban alejando. Ahora bien, hasta acá, hasta la figura B, la experiencia diaria lo podemos ver. Vehículos que se mueven a velocidad menor que la del sonido la vemos todo el tiempo. ¿Qué pasa en el gráfico C? En el gráfico C ya tenemos que nuestro silbato, nuestra fuente de sonido, viaja a la velocidad del sonido. Por lo tanto, como viaja a la velocidad del sonido, la onda de sonido que está produciendo no pueden salir, no viajan más rápido que la fuente y se comienzan a amontonar todas en ese punto. ¿Bien? En cambio, para atrás se van esparciendo. Acá estamos en lo que se llamaría la barrera sónica. Estamos a punto de romper la velocidad del sonido. ¿Qué pasa si rompemos la velocidad del sonido? Si la fuente viaja más rápido que la velocidad del sonido. Tenemos esta figura que está acá. ¿Ven el círculo más pequeño? Significa que cuando estaba en este punto, donde yo tengo ahí el mouse, no sé si lo ven, cuando estaba en este punto, ¿ven el mouse mío? Sí, sí, se ve el punto. Bien. Cuando estaba la fuente sonora en ese punto, emitió el sonido que viaja con velocidad. Porque la velocidad del sonido es constante, ¿no? Suponemos que la temperatura no cambia. Y dentro de un cierto tiempo llegó a este círculo. Pero cuando estaba más atrás, generó este círculo mayor. Y cuando estaba más atrás, generó este otro círculo más grande. Si hacemos eso para todos los puntos, vamos a encontrar un envolvente que en este caso sería este triángulo, pero que en un fenómeno tridimensional es un cono y se llama cono de Mach. ¿Qué significa? Significa que el sonido que ha producido esta fuente, que está viajando desde acá hasta acá, está dentro del cono de Mach. Fuera del cono de Mach, el fluido no se enteró que el sonido se está propagando. ¿Bien? Eso es totalmente distinto a lo que habían visto en fluidos. De hecho, este fenómeno también aparece en la teoría de relatividad, porque aparecen los fenómenos que tenemos una velocidad de propagación constante, en la teoría de relatividad es la velocidad, y acá es el sonido.
En la teoría de la relatividad tenemos el cono del pasado, el cono del futuro, es más complicado, no sé si vieron algo de relatividad en algún momento, pero también sucede más o menos lo mismo. La información del pasado y del futuro está en ciertas zonas, no está en todo el espacio-tiempo. En cambio acá tenemos que la información del medio está en cierta zona, la información de la fuente está en cierta zona del medio, no en todo el espacio. Es decir, toda esta otra zona que está acá se llama zona de reposo porque no se enteró de que esta fuente está emitiendo sonido y que se está moviendo. En cambio, lo que está dentro del cono de Mach se denomina zona de influencia porque es la zona que el sonido, si uno está dentro de esa zona, escucha el sonido. Ese cono se llama cono de Mach, y aquí vamos a ver acá otro gráfico. El ángulo mu que forma la velocidad o la dirección de la velocidad del objeto con el cono de Mach se denomina ángulo de Mach. Yo siempre digo que la gente que puso los nombres no mostró mucho ingenio. De hecho, no fue Mach. Que lo sepa, no fue Mach el que puso los nombres. Mach es un físico de principio del siglo XX, fin del siglo XIX, que trabajó no solamente en mecánica de fluidos, sino también en relatividad, y sobre todo creo que en 1920, no recuerdo exactamente bien, tendría que repasarlo. Y nosotros lo vamos a usar mucho, es muy famoso en dinámica de los gases por el número de Mach, que representa el cociente entre la velocidad que se mueve la fuente y la velocidad del sonido. Es una forma de dimensionalizar la velocidad. Pero volvamos a nuestro cono de Mach. En el punto X0, la fuente emite un sonido. En un tiempo t, el sonido viajó a una dirección, X0, C. Pero la fuente en ese mismo tiempo viajó la velocidad de la fuente por el tiempo, que es más grande que el radio de este círculo. ¿Bien? Démenme un segundo. Disculpen. ¿Se entiende? Esta es la distancia que viajó el sonido en un tiempo t, y esta es la distancia de x0 a x1 que viajó la fuente, que viaja más rápido que el sonido. Entonces, el ángulo de Mach, fíjense que acá tenemos entre x1, c y x0 un triángulo rectángulo, donde el ángulo de 90 grados está en el vértice c. Por lo tanto, nosotros tenemos que el seno del ángulo de Mach, del ángulo de mu, va a ser at dividido velocidad de la fuente por el tiempo, lo que es igual a velocidad del sonido sobre la velocidad de la fuente. Bien, ahora, nosotros definimos el número de Mach, y el número de Mach es velocidad de la fuente sobre la velocidad del sonido, como dijimos recién. Por lo tanto, el seno del ángulo de Mach es inversamente proporcional al Mach de la fuente. ¿Cómo medimos el Mach de la fuente? Bueno, la velocidad de la fuente dividido la velocidad del sonido. Y recuerden que la velocidad del sonido depende de la temperatura del medio sin perturbar. Se puede probar, a ver, acá lo probamos con la tangente, véanlo, pero es más fácil acá. ¿Qué pasa si la velocidad de la fuente se acerca a la velocidad del sonido, o es igual a la velocidad del sonido? Significa que el número de Mach vale 1, por lo tanto el seno del ángulo de Mach vale 1. ¿Cuándo el seno vale 1? A 90 grados o 270 grados. ¿Qué indica? Que en ese caso no tenemos un cono, sino tenemos este fenómeno. El cono se transformó en esta recta, 90 grados. El ángulo del cono se transformó en un semiplano. En todo este semiplano a la derecha. El semiplano a la izquierda no se entera del movimiento, pero el semiplano a la izquierda, perdón, el semiplano a la izquierda no se entera y el semiplano a la derecha sí. ¿Se entendió? Acá el libro se lo demuestra por la tangente, pero lo pueden ver por el seno directamente. Es lo mismo. Ahora bien, no confundan el cono de Mach con la onda de choque. La onda de choque es otro fenómeno que aparece en vehículos que están volando a velocidades supersónicas, pero no es isentrópico, es otro fenómeno que vamos a ver más adelante. Este es un ejemplo de un avión supersónico. El avión
es este que está acá, que está volando a velocidad supersónica, y va generando este cono de Mach, que está acá atrás. Ese cono del Mach intersecta la superficie del suelo en esta zona rayada, que es un hipérbola. ¿Bien? No importa, la superficie no importa, el tipo de superficie, no en hipérbola, superficie hiperbólica, perdón. La hipérbola es una de las superficies hiperbólicas posibles, la parábola es otra, etc. Pero no importa, no soy especialista en geometría. Lo que sí nos queda claro es que hay una intersección del cono con el suelo. Esa intersección del cono con el suelo nos da esta zona rayada. Por lo tanto, si nosotros somos el observador A, cuando el avión esté acá, nosotros vamos a escuchar el sonido. Pero si somos el C, no lo vamos a escuchar. Y eso es lo que sucede en flujo supersónico. Si el avión está pasando por arriba nuestro, en velocidad supersónica, lo podemos ver, pero lo vamos a escuchar unos segundos después, cuando el cono nos alcance. ¿Bien? Y eso es lo que quería contarle del cono de Mach. Unos detalles más de ondas sonoras. Las ondas sonoras se deducen, si uno lo hace más formalmente, no lo vamos a hacer, porque lo podemos hacer cuando veamos flujo estacionario, pero todavía nos falta un poco de background, un poco de conocimiento, de utilizar las ecuaciones de Euler. ¿Se acuerdan cuáles son las ecuaciones de Euler o Euler? En español es Euler. Las ecuaciones de Euler son las ecuaciones de Navier-Stokes sin viscosidad. Es decir, los términos de las tensiones viscosas desaparecen. Los términos parabólicos, que son aquellos que dependen de la derivada segunda de la velocidad, ¿se acuerdan que estaba la viscosidad por la derivada segunda de la velocidad? Esos términos se van y las ecuaciones de Navier-Stokes se transforman en las ecuaciones de Euler, que son las que describen el flujo de gases. Las ondas sonoras producen pequeñas perturbaciones en presión, velocidad, densidad, entalpía, etcétera, que es lo que ya dijimos. Y varían tanto en tiempo y en el espacio, los cuales sabemos por la experiencia diaria. Y el tiempo característico lo podemos medir de esta forma, como 2pi dividido la velocidad angular, o 1 sobre la frecuencia, es decir, esto es el periodo, esta es la frecuencia que se mueve la onda. Ahora, ¿cuál es la frecuencia de una onda de sonido? Si nosotros la escuchamos, el rango de frecuencia va entre 20 Hz y 20.000 Hz. Pero en realidad, los más normales entre 1000 y 5000 Hz. Ustedes habrán visto que hay silbatos para perros en una frecuencia que nosotros no escuchamos. Están fuera de este rango. Bien. Acá, yo estoy hablando de ondas sonoras, son las que estamos escuchando. Pero cualquier perturbación del fluido que está fuera de este rango, también, si es isentrópica, también se comporta como una onda del sonido. Está claro, ¿no? Una onda de presión que está viajando a una frecuencia, imaginemos de 30.000 Hz, no la vamos a escuchar, pero sigue siendo una onda isentrópica y viaja a la velocidad del sonido. La longitud característica va a ser la longitud en un periodo, pues aporté, ya habían dicho ustedes el periodo, y hay otro aspecto, no solamente la frecuencia, para que nosotros escuchemos la onda, sino piensen en una onda, tienen un periodo, una frecuencia, le podemos decir, pero tiene una intensidad, ¿cierto? Esa intensidad, que va a ser, si es una onda senoidal, por ejemplo, que va a ser la amplitud, la altura de esa onda, tiene que haber un mínimo para que lo podamos escuchar. Ese mínimo lo podemos medir como el cociente entre la presión, el cambio de presión que produce la onda, y la presión antes de que pasara la onda, o el cambio de velocidad dividido la velocidad del sonido. Eso es más o menos 10 a la menos 10. Vean que es muy... ¿Se acuerdan que habíamos dicho recién el valor diferencial de P o diferencial de velocidad? Son 10 a la menos 10. Por lo tanto, los valores al cuadrado son 10 a la menos 100. No existe. ¿Bien? Perdón, los valores al cuadrado son 10 a la menos 20. No, son 10 a la menos 100. Yo recién me equivoqué en el cálculo. 10 a la menos 100. Disculpen. De todas formas, sea una u otra, los valores al cuadrado son despreciables con respecto a los valores lineales. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahora bien, si la sobrepresión que se produce es del orden de 10 a la menos 3, nosotros en el oído lo percibimos con dolor. Ese es a partir de ahí, para cambios mayores de presión, nosotros lo vamos a sentir con dolor. Ya no solamente sentimos el sonido, sino que nos va a producir dolor. Bien, eso es lo que quería contarles
hoy de velocidad del sonido, que es la introducción que marca la diferencia. Lo que sigue, si ustedes entran al LEV, hay 3 videos que explican el capítulo 1 del libro. Me faltaría un cuarto que lo voy a hacer esta semana y lo voy a subir, pero para el viernes lo van a tener, que sería la parte final del capítulo 1, que explica un poco la ecuación de la energía. ¿Por qué? Porque la ecuación de continuidad y la ecuación de cantidad de movimiento ya lo vieron en fluidos. De hecho, saquen la ecuación de cantidad de movimiento, la de Navier-Stokes, los términos parabólicos, los términos donde aparece la viscosidad, y tenemos las ecuaciones de gases. O sea, ustedes ya lo vieron. Pero la ecuación de la energía hay que prestarle atención porque es donde marcan la diferencia física entre los gases y los fluidos incompresibles. Ahí tienen 3 videos que espero les sirvan de guía. Creo que lo bueno de los videos es que ustedes lo pueden ver las veces que quieran y cuando quieran. Las clases tienen solamente la clase. Ahora voy a subir, una vez terminada esta clase, subo la grabación de esta clase y calculo que el miércoles probablemente suba la parte que falta. Vean los videos, veanlos cuando ustedes quieran. Cualquier duda me escriben. Les voy a escribir mi mail. Ese es mi mail, me escriben cualquier duda, si puedo se las contesto por mail, si no, nos ponemos de acuerdo y hacemos una clase de consulta. No quiero fijar en la actividad cotidiana, fijábamos una clase de consulta en la facultad, etc. No quiero ahora fijar una clase de consulta y que nadie se conecte, etc. Prefiero que ustedes me digan que tienen dudas, de última ahí organizamos las clases de consulta, nos tomamos el tiempo que sea necesario para evacuar todas las dudas y que realmente les sirva y que avance. Como les decía al principio, a ver, la materia no es complicada, somos 4 docentes. Yo soy el profesor titular, la doctora Schule es la profesora asociada, y el profesor Cid y el doctor Gutiérrez Marcantoni son profesores adjuntos. Tenemos mucha experiencia dictando la materia, y no solamente experiencia dictando la materia, sino también experiencia científica y profesional. Así que estamos a disposición de ustedes para que aprendan. Yo sé que a ustedes les interesa el aprender, probar. Yo espero que el aprobar sea una consecuencia del aprender. Y que probablemente muchos de ustedes se dediquen a otras cosas de la ingeniería aeronáutica, pero que siempre les queden los conceptos básicos de la dinámica de los gases, el vuelo supersónico, el flujo compresible, que son los temas que abarca la materia, que como ingenieros va a venir bien saber. Ese es nuestro objetivo. Por eso no pedimos cosas de memoria, sino que aprendan a usar las herramientas que les damos, que ustedes tienen, para solucionar problemas. Hay más tipos, no son complicados, pero ese es un poco el objetivo. En estas 2 primeras clases, recién en el último video, vamos a ver algún ejercicio, por esta primera clase son de conceptos teóricos, pero ya Gutiérrez Marcantoni van a ver un concepto nuevo que es onda de choque recto, que solamente es posible en flujos compresibles. ¿Bien? Las ecuaciones de Euler son las ecuaciones de Navier-Stokes son no lineales, las ecuaciones de Euler también lo son, porque los términos parabólicos son lineales, en otro problema son lineales. Es decir, la no linealidad está en los términos convectivos. ¿Cuáles son los términos convectivos? ¿Se acuerdan de la aceleración convectiva? Convectiva, bueno, tenía la aceleración local más la convectiva, ahí está la no linealidad de las ecuaciones de Navier-Stokes. Esa no linealidad es la que permite la generación de ondas de choque y de otro tipo de ondas que ya vamos a ir viendo a lo largo del curso. Que no la vieron en mecánica de fluidos, son flujos incompresibles porque todo se propaga a velocidad infinita, entonces no hay ondas, se produce una perturbación. Si pienso así, si todo el universo fuera agua, produce una perturbación en una punta del universo y en la otra punta se enteraron instantáneamente. Entonces no hay ni una onda, ni estos fenómenos de propagar, son ustedes nuevos y aparecen ondas.
Así que, como decía al principio, lo que esperamos es que aprendan y a partir de allí, prueben. No es difícil, no se dejen estar. Cualquier duda nos consultan, estamos para ayudarles. Sí, ya somos 4 profesores, así que nos pueden encontrar y consultar. Antes de terminar, quiero saber si tienen alguna duda de la materia, de clase. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, perdón. Sí. ¿Puede ser que el PDF esté desactualizado? Porque la parte final que usted tuvo las consideraciones sobre No, dónde enseñar- esa no están en el libro, no. Se los conté yo ahora. No están en el libro. No, se los dije que es más para... A ver, cuando uno enseña, eso que les dije al final no es muy importante porque son datos que ustedes pueden entrar en internet y sacarlos. No necesitan ningún razonamiento complicado para entender, pero me parece una forma ilustrativa de que ustedes se les graben algunos conceptos, nada más que por eso. Claro, perfecto. Gracias, profe. El libro trata de ser didáctico y de tener un nivel aceptable, los libros, y están en español. El resto de la biografía de dinámica de los gases específica está en inglés. Así que bueno, creo que les puede ser útil. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta de los parciales? No tomamos asistencia, nunca lo tomábamos. Clases presenciales, menos. Quería hacerle una preguntita sobre la clase del viernes. ¿Arrancaremos a la misma hora de hoy, a las 16? No, por eso le decía, yo les dejo los videos. Bien. Ustedes véanlo cuando quede cómodo. Bien. Tiene que ser el viernes a la tarde. De hecho, ahora vamos a cargar este video que sería el primero. Ya hay otros 3 y me faltaría un quinto. Los videos trato que no sean muy largos, este va a ser algo pesado, para que no sean pesados de manejar. Pero ustedes ya pueden entrar y continuar con los videos que están allí en clase. Como siempre un video va a generar dudas, porque no hay interacción, luego me consultan, por ahí no se escuchó bien, no quedó bien grabado alguna parte, sea, me preguntan, por eso le doy el mail. Yo no puedo resolver la pregunta por mail, haremos una reunión virtual, que podría ser viernes que viene, pero dudo que lo vean por el viernes que viene, pero podría ser el viernes que viene si quieren, y solucionamos las dudas. Lo bueno de tener los videos es que usted le da la posibilidad de estudiar cuando quiera, y no cuando esté la clase. Por eso prefiero dar los videos, y además por si se corta la luz o qué problema en internet, están los videos. Luego me buscan y solucionamos las dudas. Tienen el material escrito y tienen los videos. Profe, Sí. entonces los 3 videos que están en el LEB serían los 3 temas de la clase del viernes. O sea, habría que dar los 3 videos, digamos, para el viernes. Habitualmente la clase esta la terminaríamos acá, porque es la primera clase, nos presentamos, y la clase del viernes es una clase larga, pesada, pero como yo les comentaba, es una clase que generan las bases de la primera parte de la materia. Entonces luego van a ver en los siguientes capítulos, van a ir usando lo que estamos viendo en este primer capítulo. Entonces no es que, bueno, lo ven ahora y no lo ven más. Después las simplificaciones que van a ver en los videos, las van a usar en los capítulos siguientes. Entonces de alguna forma los capítulos siguientes son un constante repaso de esta primera parte. Esta primera parte a algunos lo desalienta porque es un poco más dura. El resto de las materias es más fácil, pero tiene que ser un poco más dura porque de golpe generamos los cimientos de los conceptos que vienen después, donde vemos en más detalle. No es que lo vemos hasta ahora y no lo ven más. Después van a empezar a ver onda de choque, flujo isoentrópico. Entonces muchos de los conceptos que van a ver en los videos los van a ver aplicados. Cosas prácticas en los próximos capítulos. Perdón, ¿alguna otra consulta? Bueno, gente, ha sido un gusto. Cualquier duda me escriben, o se contactan de alguna forma, por leer. Mejor escriban un mail, porque yo estoy trabajando y los veo más fácil para mí. Tengo el mail abierto casi permanente. Bueno, estamos en contacto. Si no hay más dudas, los dejo descansar. Nos estamos comunicando. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, que anden muy bien.